A ver, vamos a pasar muy por encima de especificaciones concretas, porque bueno, la automatización como tal hay que tener en cuenta que depende mucho del análisis de los flujos. Entonces, la aproximación que vamos a hacer técnica es muy superficial, vamos a decir, o no vamos a entrar en mucho detalle, porque lo que me interesa realmente es que entendamos qué es automatizar, que está muy guay, ¿no? Vamos a hacer que las cosas se hagan de forma automática, pero sobre todo el cómo automatizamos, desde la perspectiva del planteamiento y después hacemos el enfoque un poco más técnico. Vamos a esperar que lleguen el resto de compañeros que están uniéndose por aquí. ¿Hay alguien? Si no, de todas formas, yo creo que podemos ir empezando. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de la automatización de flujos recurrentes. Por aquí he hecho ya algunas preguntas de qué sabemos al respecto. ¿A qué os suena automatización de flujos recurrentes? Silencio, es que no le estáis viendo las caras, pero... Mi idea es hacer la presentación un poco dinámica, no es simplemente yo aquí contaros tal, que también, pero que participemos todos un poco. Pues la clave es pasar de tareas manuales que se realizan a mano y que requieren de recursos como los ejemplos que vamos a ver más adelante, a que ganemos tiempo, esfuerzo y al final eso se traduce en dinero. En cuanto a los flujos recurrentes, pues son una secuencia de tareas que se llevan a cabo de forma repetitiva. Y aquí os pregunto, por ejemplo, ¿qué hacéis todos los días de forma repetitiva? Seguro que hacéis cosas. Picar, por ejemplo, ¿no? Pues ahí podría haber alguna forma de automatizar, que por ejemplo, que cuando lleguemos a la oficina, los que venimos a la oficina, o que en cuanto abramos la sesión del ordenador, que automáticamente detecte que hemos abierto el ordenador y entremos. En cuanto a domótica, por ejemplo, todos levantamos las persianas de casa, si la echamos. Pues una forma de automatizar esa tarea repetitiva sería que a una hora del día o cuando salga el sol, que tenemos un montón de APIs de donde podemos consumir esa información, se suban las persianas, por ejemplo, o se bajen. Eso serían secuencias de tareas repetitivas. Bueno, la secuencia realmente es la concatenación de varias tareas, que lo vamos a ver ahora también. Y bueno, y estas tareas pueden ser manuales o automatizadas. Ejemplos comunes, algunos ya hemos visto y hemos identificado también del día a día. En cuanto a los problemas del trabajo manual, como hemos dicho, las tareas repetitivas, bueno, aparte de que son aburridas porque son muy poco dinámicas, nos llevan mucho tiempo. Cosas como, por ejemplo, levantar la persiana todas las mañanas, depende de las persianas que tengas en casa, pero llevan su tiempo y es un trabajo que si te lo puedes ahorrar, pues guay, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que es propenso a que nos equivoquemos. Pues si estamos, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí abajo, introduciendo datos en una hoja de cálculo, pues nos podemos equivocar a la hora de meter un dato de un cliente o de un trabajador, de la cantidad en una factura. Todas estas cositas pueden hacer que nos equivoquemos y que los resultados que esperamos no sean los correctos. Y después, por supuesto, dificultad a la hora de escalar. Si mi empresa pasa de tener 50 clientes a 5.000 y yo tengo que meter todos los datos de los clientes a mano, pues necesito a mucha gente metiendo esos datos de clientes en el sistema. Eso es engorroso y, por supuesto, es un costo extra para la empresa. En este ejemplo, por ejemplo, de los datos de cálculo, los errores más comunes, pues ya hemos comentado algunos. Los problemas de escalabilidad también. Formas de automatizar un flujo como este. Pues con el uso de una herramienta como RPA, que nos permite integrar los datos de un Excel con una base de datos. Entonces, el RPA se encarga de, subiéndole el Excel, lee los registros del Excel y los añade a la base de datos, evitando esos posibles errores que hemos comentado antes. Si tenéis cualquier pregunta, me comentáis, tanto los que estáis aquí en presencial como online, y si queréis aportar alguna cosita, también. Vale, en cuanto al procesamiento de factura, por ejemplo, pues tenemos aquí a este señor perdido completamente en una maraña de papeles
Es un caos manejar ciertos volúmenes de papeleo a nivel empresarial, ¿no? Todos tenemos en mente de Office con esos archivadores enormes, llenos de papeles. Imagínate tener que buscar un documento concreto. Bastante locura. Vale, pues en cuanto a los errores comunes que nos podemos encontrar aquí, que se nos pase una factura importante del mes, que no, por ejemplo, que no le paguemos al casero, el casero va a llamar bastante enfadado, o a un proveedor. Errores en montos o fechas, que nos equivoquemos en una fecha o en una cantidad de una factura. Y que, por ejemplo, que perdamos algún documento importante. Problemas de escalabilidad, de nuevo, pues necesitamos, si aumenta la cantidad de papeleo en nuestra empresa, necesitamos mucha gente que nos eche una mano para llevar este papeleo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues con un OCR, por ejemplo. Amazon tiene un OCR que nos ayude a leer el documento, que lo escanee, extraiga la información más importante y directamente la vuelque en un sistema. Esto pues, nos ahorra muchísimo tiempo y nos ahorra de estos errores humanos que comentábamos. Otro ejemplito más, el penúltimo. Gestión de un manual de inventario. Imaginaos los almacenes. Bueno, ahora estamos muy acostumbrados a Amazon, a los robotitos por ahí pasando, poniéndose de acuerdo en cuanto al camino más eficiente. Antes no, antes era todo a manita, vete al pasillo tal, recoge esta caja, tráetela. Pues ahí tenemos un ejemplo de eficiencia en la gestión del inventario. Manual versus automatizada. Y por último, esta yo creo que todos nos la hemos encontrado en nuestro día a día, la atención al cliente por email o chat. ¿Cuántas veces hemos enviado un chat y automáticamente hemos enviado un email de alguna petición y automáticamente hemos recibido una respuesta de su petición ha sido registrada? Pues eso es un ejemplo de automatización. Ahí hay un servicio que es un demonio, que lo veremos después en la parte técnica, que se encarga de, en cuanto recibe la información, devuelve el email diciendo que se ha recibido correctamente. Vale, problema de escalabilidad, pues igual, si en nuestra atención al cliente tenemos de repente de 50 a 5.000 clientes, pues yo necesitaría multiplicar mi oficina por 10 para poder atender a todos esos clientes y dar un buen servicio. ¿Cuáles son los beneficios de automatizar? Como hemos comentado, ahorro de tiempo, menos errores y escalabilidad. ¿Cómo medimos esto? Mediante los KPIs, que los veremos también al final. Tiempo que tardamos en ejecutar una tarea de forma manual versus tiempo que tardamos en ejecutarla de forma automatizada. Y, por supuesto, también en el margen de errores, porque la automatización, aunque vamos a ver ahora que hay que hilarla muy bien, tenemos que manejar muy bien los posibles fallos que nos podamos encontrar para evitar que el resultado que queremos no sea el correcto. Vale, muy importante. Muy bien, José, muy bonita la teoría, pero ¿cómo optimizamos? El primer paso es analizar el flujo de automatización. ¿Qué queremos automatizar? ¿Cuáles son los pasos de esa automatización? Por ejemplo, los compañeros de recursos humanos quieren dar de alta a un nuevo trabajador. Pues necesitamos, primer paso, por ejemplo, sería recopilar datos del trabajador. Nosotros recibimos esos datos y ¿qué hacemos con ellos? Lo añadimos a nuestra base de datos. Damos de alta en la seguridad social. Se le crea el perfil de empleado en la plataforma. Todos estos pasos habría que analizarlos y secuenciarlos para hacer ese flujo, ese sería el camino de un nuevo empleado en la empresa. Como hemos comentado, ahí tenemos que saber cuáles son los procesos actuales, identificar aquellos puntos en los que podamos tener problemas para trabajar esas posibles soluciones que tengamos que implementar. Y la detección de dependencia entre esos procesos. En este caso, por ejemplo, que es uno de los que vamos a ver en una generación de informes. Esto es muy sencillito. Ya os digo, nos podemos ir tan profundo como queramos. En primer lugar, validamos los datos, recibimos los datos del informe, los validamos, si están correctos, los procesamos y una vez procesados, generamos el informe. Y aquí acaba el proceso de automatización. Este es muy simple.
¿vale? Como os digo, esto es tan complejo como queramos y a mayor complejidad, mayor es la importancia de que el análisis del flujo sea correcto. Vale, y aquí vamos a entrar un poquito más en la parte técnica. ¿Cómo podemos automatizar técnicamente el flujo que hemos dicho antes, ¿no? El de dar de alta a un empleado en la empresa? Vale, pues tenemos una API que es la que realiza este primer paso de recibir parámetros. Esos parámetros los guardamos en la base de datos. Nosotros tenemos, a forma de receta de cocina, unos pasos, bueno, sí, la secuenciación de los pasos de la automatización y vamos a ir añadiendo esos parámetros en los pasos que necesitamos. Vamos a registrar los pasos en la base de datos y uno o varios demonios se van a encargar de las dependencias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo no puedo dar de alta o no le puedo entregar el equipo a la persona hasta que no me haya firmado el contrato. Entonces, el paso de la firma del contrato tiene que haber sido completado para que el proceso de entrega del equipo se ejecute, por ejemplo. ¿Por qué podemos tener diferentes demonios? Porque hay procesos que pueden conectar con herramientas externas, con otras APIs, en un sistema de ticketing, por ejemplo, pues necesitamos conectar con el sistema de ticketing para saber el estado en el que están las solicitudes. Entonces, puede que haya uno o varios y en función de eso habría que definir también la solución a nivel técnico. Pero bueno, again, esto es muy, muy por encima. El demonio se encarga de ejecutar los pasos y finalmente tenemos los resultados. En el ejemplo de la generación de reportes semanales, ¿alguna duda hasta aquí? No me ayudáis nada, ¿eh? De verdad. Vale. Vale. Aquí vemos un poquito más el diagrama y los pasos que se realizan. El usuario envía la solicitud a la API de la generación del reporte. En este caso, en vez de la generación del reporte, el alta del empleado en el sistema. La API recibe esos parámetros y guarda en la base de datos la información de los pasos. Registra los pasos con las dependencias. El demonio va detectando qué pasos están pendientes y libres de dependencias para ir ejecutándolos y cuáles mantiene a la espera hasta que sus dependencias se resuelvan. Y los marca como finalizados. Y ya al final el propio demonio podría ser quien notificara al usuario, bueno, esto ya va en función de lo que queremos, mediante una alerta al teléfono, un email o lo que quiera que sea, notificando que ya se ha completado el proceso. Vale. Lo que comentábamos sí, pero automatizar tiene un coste de análisis, tiene un coste de implementación, tiene un coste de mantenimiento, aunque no es muy alto si está muy bien hecho el análisis, pero hay que mantener ese proceso de automatización. Muy bien, ¿por qué nos merece la pena? Pues porque los procesos automatizados tienen un ahorro en tiempo importante con respecto a los procesos manuales, se reducen, como hemos comentado, los errores humanos, intentando que esté todo bien atado y porque nos permite gestionar un volumen muchísimo mayor de peticiones, solicitudes, clientes, ventas, cualquiera que sea el ámbito en el que automaticemos. ¿Vale? Esto es un ejemplo, esto no está basado en números, pero básicamente que os hagáis una idea que estos KPIs son los que miden la eficiencia de la automatización. Y para esto, evidentemente, tenemos que tener los números de los procesos manuales. Si no sabemos cuánto tardamos en dar de alta a un empleado de forma manual, no podemos hacer la comparación de forma automatizada. Vale. Preguntas de la parte un poco más teórica. Chicos, por aquí. ¿Vale? A ver, yo entiendo que estas mediciones, Vale, que estas mediciones al final las hará alguien
que termina la estadística y el esfuerzo y el dinero que se gastará en el caso de organizar. Claro, normalmente esta parte pertenece más a negocio. Son ellos los que llevan el control de costes, de cuántos recursos se están destinando para el desarrollo de tales tareas y cómo se pueden optimizar un poco esos recursos. Eso es un poco la idea. Al final, el desarrollador se encarga de llevar a la práctica la teoría que estamos viendo. Vale, pues vamos a ver un poco ¿Veo el ratón o no? ¿Veis el ratón? Sí. Pues yo no. A la izquierda. Vale, lo veo. Vale, gracias, chicos. Ahora sí, madre mía, me ha costado. Yo también lo he puesto con ustedes. Ahí está. Hay muchísimo reflejo. Vale. Pues viendo un poco en qué consiste este proyecto piloto de automatización. Los objetivos, como hemos visto, es que comprendamos bien la importancia del análisis de flujo y que entendamos cómo podemos estructurar un proyecto con estas tecnologías, con Flask, SQL Alchemy para encargarnos de la conexión a la base de datos, Jinja para las plantillas dinámicas en función de las necesidades de cada paso. Y por último, pues para la documentación de la API, Flask REST. Vale, estructura del proyecto, pues tenemos aplicación principal, la API, el demonio, que estos dos podrían estar desacoplados. De hecho, lo ideal es que así sea, por tema de concurrencia, por ejemplo, con base de datos. Aquí en este ejemplo lo he metido todo en el mismo proyecto, pero os he comentado antes que también cabría la posibilidad de que tuviéramos varios demonios si necesitamos conectar con herramientas externas, como por ejemplo pues la API de la Seguridad Social o cualquier otro proveedor. Y por último, los flujos. Aquí tenemos los flujos detectados. En este caso vamos a ver dos ejemplos, facturación y reportes. Ambos tienen la misma estructura. Tienen una receta, vuelvo a la cocina, me encanta la cocina. En la receta tenemos los pasos a ejecutar para conseguir el objetivo final, que es nuestro plato maravilloso, la automatización, el resultado que esperamos. Y en el directorio templates tenemos los pasos a ejecutar que están definidos en la receta. Entonces, vamos a ir viendo un ejemplo poco a poco. Yo me tenía que haber puesto aquella zona que no la veo nada en este lado. Pero, vale. Entonces, por ejemplo, la validación de datos, ¿no? Que es la primera en reportes, por seguir el mismo esquema. Vale, pues para validar los datos, lo primero que hacemos es datos como la fecha, el número de registro que vamos a validar, los errores que podamos detectar y cuál es el resultado. ¿Vale? Esto es sintaxis propia de Jinja, que es muy parecida a la de Python. Esto lo que hace es que genera, con los parámetros que vamos a recibir de entrada, que ahora lo veremos, va a generar un archivo JSON que vamos a guardar en base de datos. De forma que esos registros van a ser los que formen parte de la automatización con su estado. Después tenemos el procesamiento de datos con el número de registros que se llevan a cabo, las operaciones, registros procesados y el tiempo que ha tardado en ejecutarse, por ejemplo. Y por último, pues la generación del informe, que aquí pues podríamos tener un servicio que nos convirtiera los datos en un archivo en PDF para poder, y otro después que una vez se haya generado, lo envíe a quien sea que lo tenga que recibir. ¿Vale? Y estos datos, o sea, estos pasos están aquí definidos. El nombre del flujo es generación de reportes automáticos y tenemos 3 pasos, los que hemos visto. Este es el nombre del archivo, la plantilla que lo tiene que resolver y las dependencias que en este primer paso, como no hay dependencias porque es el primero, pues es el primero que se ejecutaría. Y en estos dos, pues este procesamiento de datos depende de la validación. Hasta que no termine la validación no podemos pasar al paso del procesamiento. Y de la misma forma, hasta que no termine el procesamiento no podemos pasar a la generación de informes.
¿vale? Funciona exactamente igual aquí en el proceso de facturación. Primero verificamos los pagos, cuando hemos recibido los pagos generamos la factura y cuando hemos generado la factura enviamos la notificación de que hemos generado la factura. ¿Vale? Y funciona igual. Cada uno tiene sus registros con la información, el email del cliente, el ID de la factura. Y aquí pues igual, ¿vale? Vamos a ir por aquí con ritmo. Vale. Los diagramas le vamos a echar un vistazo rápido, pero bueno, ya os he explicado más o menos los flujos en qué consisten. Vale, pues tenemos eso, lo que hemos dicho. El flujo de facturación empieza con la verificación de los pagos, continuamos cuando termina la verificación con la generación de factura y finalmente el envío de la notificación. Igual con reportes. Vale. Bueno, como hemos comentado, Python. Vamos a llevar a cabo esto en Python. Nos traemos la información del repositorio, instalamos las dependencias y vamos a ejecutar. Flask levanta por defecto en esta ruta, ¿vale? Como hemos añadido la documentación, nos vamos a ir a barra API, que lo tenemos justo por aquí. Aquí es. Vale, pues esta es la documentación de la API que acabamos de levantar, ¿vale? Esta API tiene 3 endpoints. El primero, que es para la creación del flujo, que recibe como parámetro el nombre del flujo, es decir, cuál es el proceso de automatización que queremos ejecutar. Y en cuerpo global, los parámetros que necesita ese flujo. ¿Por qué necesitamos los parámetros? Porque, como hemos visto antes, necesitamos resolver la información de las plantillas. ¿Vale? Estos parámetros se los tenemos que pasar para que las plantillas puedan resolver la información que necesitan. ¿Vale? Vamos a ejecutar ese primer paso. Tengo por aquí preparado un par de ejemplitos para facturación, por ejemplo. Qué silencio, ¿eh? Estáis todos concentradísimos. Madre mía, qué nivel. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Gracias. Vale. Ejecutamos y aquí tenemos flujo, proceso de facturación creado con 3 pasos. ¿Vale? Son esos 3 pasos que hemos visto. Verificación de pagos, generación de factura y envío de notificación. Esos son los IDs únicos de base de datos. ¿Vale? Si consultamos por aquí, en el otro endpoint que tenemos por aquí, los flujos, esto se va a base de datos. Vamos, el prototipo está hecho en memoria, ¿vale? Y tenemos por aquí los flujos que se han creado. Que se han creado alguno más porque de las pruebas que yo he hecho previas. ¿Vale? Con esto ya tendríamos el primer paso de este diagrama, que vamos a volver a él. Este maravilloso diagrama. Nosotros ya le hemos enviado la solicitud para la generación del reporte. Bueno, en este caso de la facturación, del proceso de facturación, ¿vale? La API ya ha creado en base de datos los registros con sus dependencias. ¿Qué nos queda? Nos queda que el demonio resuelva en función de las dependencias cada uno de los pasos. Aquí vamos a hacer una simulación porque, pues, evidentemente, ni tenemos servicio para validar los datos, ni tenemos servicio para verificar los pagos. Pero bueno, esto sería una conexión con nuestras tablas de pagos o con nuestros servicios externos de pagos, ¿vale? Para ir consultando esa información. Vamos a ejecutar el demonio en modo, lo vamos a parar para que podamos ver exactamente cómo levanta. Y vamos a poner un puntito de ruptura. Y vamos a ir intercalando. Si nos perdemos en algún momento, me avisáis, por favor. Vamos a ir intercalando para ver exactamente este registro de aquí.
Pero el UID, aquí está. Vale, yo creo que me lo copio, ¿no? Y lo vamos a poner por aquí en este tercer endpoint, que lo que hace es que devuelve el paso y todas las dependencias de este UID. Aquí los tenemos. Vale. Finalizada, pendiente. Vale. Este primer paso lo ha finalizado. Tenemos estos dos en pendiente. Es decir, este, que es el siguiente, que depende de este, en cuanto pasemos el punto de ruptura, se pondrá en finalizado. Y pasaremos a tener el siguiente en pendiente. Volvemos a probar. Tenemos por aquí este en finalizado, que era el que estaba en pendiente, y este, de hecho, vamos a hacer una cosita para ver el estado en curso, que es el intermedio. Nos vamos a ir un par de puntitos aquí abajo, que el paso en curso lo hace justo aquí y aquí hace el commit en base de datos. ¿Vale? Vamos a poner otro justo aquí. Vale, y aquí vamos a ver cómo ese último paso está ahora mismo en curso. Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto no es tan rápido, ni mucho menos por lo que os comento. Aquí tenemos que conectar con servicios externos que son los que nos proveen la información y el proceso de facturación no tarda 2 segundos. Es bastante más, ¿vale? Esto es una simulación para que os hagáis una idea de cómo sería. Y bueno, y esto pues acabaría en finalizada. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos desarrollar? Pues tenemos la posibilidad de desarrollar un front que haga mucho más amigable esta vista, por supuesto, que esto de cara al usuario final es bastante complejo de entender. Y esto tiene muchísimo juego, porque en función del número de pasos tenemos mayor o menor complejidad. A mayor número de pasos, mejor tenemos que hilar la información que recogemos y cómo la procesamos para la resolución de las dependencias. Vale, aquí es importante tener en cuenta que hay dos tipos de automatizaciones. Nosotros podemos tener toda la información previa al consumo de la API. Vamos a volver aquí al diagrama para usarlo de apoyo. No. Vale. Hay dos posibilidades. Yo puedo tener toda la información en el momento previo, aquí, y entonces el demonio no tiene ningún tipo de dependencia externa, es decir, puede ir ejecutando todos los pasos porque tiene toda la información que necesita, y cabe también la posibilidad de que yo, hasta que no dé de alta en la seguridad social al empleado, no tengo su número de seguridad social. Entonces, tendríamos ahí un paso que, además de estar pendiente de la resolución de la seguridad social, tiene que estar pendiente de que le demos esa información que necesita para la resolución de los siguientes. ¿Por qué doy tanta importancia al análisis? Porque el análisis nos ayuda a hacer que los cuellos de botella sean lo mínimos posibles y que el proceso de automatización, que el proceso de implementación de la automatización no se nos haga eterno, porque decimos, vale, tenemos esto terminado, listo, ejecutamos, y conforme nos vamos dando cuenta en las primeras ejecuciones, vamos viendo que nos faltan pasos, que tenemos que ir puliendo. Ese es nuestro día a día, ya lo sabemos. Pero mientras mayor y mejor sea el análisis previo, menores problemas tenemos a lo largo del proceso. ¿Vale? Y poco más por mi parte. No sé si queréis plantear algunas duditas. Me acabo bastante pronto, la verdad. Lo de los datos que pone de otro punto pendiente, al principio le estamos metiendo los datos a mano, ¿no? Claro. Si depende de algo de eso. Claro, nosotros, por ejemplo, lo voy a volver a poner para que lo veamos los pasos.
yo proveo de la información aquí en las templates, porque yo tengo la fecha. Pero imagínate que yo no sé los registros procesados. De hecho, no sé los registros procesados. Si consultamos en base de datos, que lo vamos a ver, los registros procesados aquí está vacío. Mira, este ejemplo nos va a valer. Dame un segundín que vamos a salir de aquí y vamos a poner la pantalla para que tengamos esto entero. Vale. Entonces, por aquí vamos a ver los registros que se han creado en base de datos. Sí, ¿no? ¿No está aquí flujos? ¿No? Vale. Problemillas del directo. Ah, vale, está aquí, perdón. Se crean dos instancias. Aquí se debería. Aquí. Vale, aquí vamos a ver los registros que se han creado y en concreto en el que hemos dicho de validación de datos, en errores detectados no tenemos la información. Si nos vamos a... Vale, no es este. El que yo he ejecutado es este. Verificación de pago. Clientes pendientes, por ejemplo. Si nos vamos aquí a clientes pendientes y buscamos la información de clientes pendientes, en el paso verificación de pagos, nombre de cliente, no lo has hecho, ¿no? ¿Sí? Vale, pues esto es, ha ejecutado el mismo en distintos, no ha recorrido cada uno de ellos. Lo que ha hecho es que ha metido en cada uno de los pasos solo el primer step, no ha ejecutado, o sea, no ha añadido en el cuerpo de cada uno, esto es fallo mío de implementación. La idea es que el cuerpo de cada plantilla esté aquí contenido. Si os fijáis, todos tienen el primer de aquí. ¿Vale? Pero bueno, el caso sería ese. Si tenemos esa información que nos falta de fuera, lo que tenemos que hacer es darle la información en los pasos. Necesitamos un paso que sea obtener esa información del exterior. Y hasta que ese no se ejecute, tendríamos un resolver que se ejecutaría de forma automática consumiendo la aplicación, la API de la Seguridad Social, y cuando tengamos esa información se resolverá el paso y automáticamente pasaremos al siguiente. Ahí no solo tenemos que tener en cuenta nuestros propios pasos, sino la información que necesitamos después. ¿Sí? ¿Alguna cosita, alguna preguntita que tengáis? ¿Qué diferencia hay entre esto y una función lambda? La función lambda no sé hasta qué punto, ¿por qué? O sea, por ejemplo, voy a poner un caso. Este que tú estás poniendo, ¿vale? Sí. Como una API, ponte que hay 10.000 llamadas recurrentes. Esto entiendo que cada proceso es un hilo que y tiene que hacer llamadas etcétera para estar bloqueando. Cuidado. ¿Cómo lo hace? La API solo recibe los parámetros. Claro, pero el demonio sí es un proceso que está en una máquina. Eso sí. De hecho, necesita dos procesos, ¿no? Necesita mínimo el del demonio y el del API. Sí, esos dos procesos tienen que estar levantados. Eso es lo mínimo que requiere este planteamiento. Claro, entonces, si yo hago dos llamadas, ¿vale? Al mismo tiempo, el API va a pasar al demonio los dos procesos que tiene que ejecutar y que genera dos instancias o hace una y después la otra. No, la API lo que hace es que genera los registros en base de datos. ¿Y el demonio lo hace secuencialmente o en paralelo? El demonio lo hace en paralelo, pero yo tengo dos instancias diferentes. Yo tengo la instancia de la API y tengo la instancia del demonio. Claro. O sea, el API deja un registro, ¿no? La base de datos. El demonio detecta que tiene que hacer una tarea. El demonio se está ejecutando cada X buscando tareas en estado pendiente, sin dependencia o con dependencias resueltas. Vale. ¿La resuelve de manera secuencial? Si entran dos en pendiente. No. Va siempre. Todo en bloque. Recoge, bueno, lo vemos por aquí.
recoge en un listado las pendientes y las va, o sea, las cambia primero en memoria y después hace el commit en base de datos. No sé si me explico. El bloque entero, entonces. No, va por bloque de flujo, por ejecuciones. Es decir, yo tengo del flujo de facturación, yo tengo 5 flujos creados, 5 ejecuciones de ese flujo. Yo voy a ir resolviendo por cada ejecución. Esta ejecución, veo el estado de esta ejecución. ¿Puedo resolver? Resuelvo. Guardo, voy a la siguiente. Vale. ¿Sí? Sí. No, dale, te veo ahí con cara de... Una consulta. Sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ese demonio, entiendo que, bueno, tenemos el API por un lado y después tenemos el demonio. El API va guardando la información de las facturas en la base de datos y el demonio como que va viendo los estados. ¿El demonio trabaja en algún tiempo en particular, no sé, cada minuto, o de repente es se detecta que hay una nueva información en la base de datos y ahí es donde trabaja? ¿O cómo es que funciona? El planteamiento que hemos hecho aquí es que se ejecuta cada 5 segundos. De hecho, por aquí vemos... vale, ¿hemos parado? No tiene que estar por ahí. Ah, vale, porque está con el punto de ruptura. El demonio se ejecuta cada 5 segundos porque lo hemos puesto nosotros por defecto. El tiempo lo establecemos como queramos. Podríamos hacer... de alguna forma podríamos hacer un observer que detectara cambios en base de datos. Pero aquí lo veis. Está buscando en pendiente, espera 5 segundos y se vuelve a ejecutar. ¿Vale? Estos 2 segundos que tenemos aquí simulan el tiempo que tardaría la tarea en ejecutarse. Pero esto, de nuevo, no es real. ¿Vale? De hecho, aquí tenemos un while true. O sea, esto se está ejecutando ahí de forma recurrente cada X tiempo. Y lo que hemos dicho, hacemos una query de todas las que están pendientes, comprobamos que su dependencia está resuelta, está finalizada o que no tiene dependencia y continuamos con la ejecución del paso, del siguiente. ¿Sí? Sí, ok, está claro. Vale. Ya va en función de los recursos que tengamos de infraestructura, de la optimización que queramos llevar a cabo. De nuevo, esto es una aproximación muy, muy superficial de la solución. Esto es para dar unas pinceladas de cómo se podría llevar a cabo, ni mucho menos en la solución perfecta. La idea es que de lo que conocemos de automatización o de la idea de automatización que tenemos en mente, sí, muy guay, pero ¿esto cómo se lleva a cabo? Vale, pues aquí tenemos una imagen muy, muy simple de cómo se podría llevar a cabo. ¿Sí? ¿Más preguntitas? En realidad, como un proceso batch, ¿no? Sí. En Python. Sí, totalmente. La única diferencia es que tienes la parte de la API en la que recibe los parámetros que de alguna forma es externa. Debe ser el disparador que tú las pones. El trigger, efectivamente. Y aquí podríamos tener N flujos. Podríamos, en vez de tener los flujos aquí, podríamos incluso registrarlos en base de datos y consumirlos en base de datos, por no tenerlos en el propio componente, porque no sabemos la escalabilidad que esto pueda tener. De nuevo, soy muy pesado, pero el análisis de las necesidades de nuestros procesos de automatización son claves para llevar a cabo la solución. Yo creo que al final, como todos los análisis cuando vas a llevar a cabo un proyecto, el análisis es clave para poder hacer que la solución sea lo más óptima posible a las necesidades que tenemos. Más cositas. En cada ejecución del demonio, Sí. ¿comprueban todos los flujos cuáles son los que puede realizar, los que no estén pendientes de otros, y los realizas todo seguido? ¿O realiza uno y después cuando vuelva a ejecutarse realiza otro? No. Nosotros hacemos aquí una query de todas las pendientes. Me da igual cuál es tu ejecución. O sea, perdón. Vale. Nosotros, te he respondido yo mal antes. Nosotros hacemos una query de todas las pendientes. Me da igual cuál es la ejecución. Y voy a buscar su dependencia inmediata. No voy por bloque de ejecución. ¿Vale? Que sería otro approach, otro enfoque, otra aproximación. Y
Y en función de la dependencia inmediata, resuelvo. Y resuelvo inmediatamente, vaya. Esto también lo podríamos hacer, que en lugar de resolver inmediatamente aquí, que hace el commit, que lo guardáramos en la sesión y que hiciéramos commit al final, por si hubiera algún problema a lo largo de la resolución de la lista, que pudiéramos hacer rollback. Ya depende, porque nos interesa hacer el commit para que los que hemos acumulado los tengamos ya guardados en base de datos, pero también depende del posible problema de rendimiento, de la optimización que queramos de los recursos de base de datos. Más cositas. ¿Qué contiene el archivo receta? La receta contiene los pasos a seguir del flujo. Esto es lo que decíamos del plato de cocina. Nosotros queremos un resultado final con la automatización. Le tenemos que decir a nuestro flujo cuáles van a ser los pasos. Entonces, para este flujo tenemos estos 3 pasos con sus dependencias. Aquí podemos tener mucha más información. Yo me he ido a lo básico. Pero cabe la posibilidad, por ejemplo, de que un paso no dependa de uno, sino que dependa de varios. Entonces, necesitamos agrupar esos pasos de alguna forma. Ahí, ya os digo, hay mucha posible entropía en esto. Y esto es lo que contiene la receta. Los pasos a seguir para la elaboración de nuestro plato, de nuestro flujo de automatización. ¿Quién consume esa receta? ¿Quién la consume? Esta receta, en cuanto entras por la API, aquí. Siguiendo, dale. Creo que lo puedes linkar. Siguiendo la pregunta de Marco, si yo quisiera hacer eso, ¿cuál es el flujo para montar un proceso que haga un paso? Si yo quiero hacer un paso, ¿qué necesito? Y era desde que entra la API hasta que termina. ¿Cómo se cargan los archivos? Y si tiene que ver la manera en la que estructuran los archivos, la configuración, la nomenclatura ya he visto que da un poco igual, que en realidad los pones como tú. Sí. Un poco eso, ¿cuál es el camino? El camino, vale. Desde que entra por la llamada, ¿no? Vale, pues lo primero que hacemos es que cargamos los campos la información que hemos pasado. Vamos a buscar el nombre del flujo, ¿no? Si nos acordamos de lo que pasamos por parámetro, que lo tenemos por aquí. No tenemos por aquí. Aquí está. Esta es la información que pasábamos. Entonces, lo que hacemos es que recogemos esa información aquí. Por un lado, cuál es el nombre del flujo. Por otro lado, cuáles son los parámetros que necesitamos. Y aquí cargamos la receta. Vamos a buscar la receta con ese nombre del flujo. Cargamos el archivo, lo leemos, lo devolvemos. Y aquí vamos recorriendo los pasos de la receta, añadiendo el nombre y el comando a nuestro modelo, que es este que tenemos por aquí. ¿Dónde están servicios? Aquí. Que es este de aquí, ¿vale? Nuestro modelo es este, que corresponde con lo que tenemos en base de datos. Un ID, el ID del flujo, el nombre del paso, el nombre del archivo de la plantilla que necesita ejecutar, el cuerpo del paso, el estado, que es lo que nos va a ayudar a que el demonio resuelva los estados, y bueno, y estos campos de auditoría, fecha de alta y fecha de cambio de estado. Volviendo por aquí, si voy muy rápido me lo decís. Vale, instanciamos ese objeto con el flujo y lo añadimos a base de datos. Y esto lo hacemos para aquí lo que estamos haciendo es recorremos cada paso de la receta para guardar en nuestra base de datos los registros. Y aquí termina el trabajo de la API. La API inserta los archivos en la base de datos y ya aquí empieza el demonio. Empieza, como hemos visto antes. Tiene que estar por aquí. Si no, pues lo abrimos otra vez. Aquí el demonio empieza a consultar el estado. Aquí. Este se ha quedado en un curso todavía, que creo que ya habrá finalizado. No, pues tenemos para el demonio. Aquí lo que hacemos es que consultamos los estados y en función de los estados vamos resolviendo las dependencias. Vamos, cada uno de los pasos, hasta que lleguemos al final del flujo. ¿Sí? ¿Ha quedado claro?
Vale. Vamos, que esa receta realmente es un archivo de propiedades, que al final... La receta También de... es quien orquesta. La receta es el orquestador de la automatización. Claro, pero una vez que tú guardas el flujo en la base de datos y ya tienes los pasos, realmente si cambia las propiedades, no Claro. afecta. Claro, pero si mantienes la nomenclatura y tú le añades otro bloque que es exactamente igual con otras cosas, verdad que le tienes que añadir la función, pero que en realidad lo puedes hacer más o menos genérico hasta el punto en el que tú cambias la receta y ejecutas lo que tú quieres. Claro, eso Exactamente. es me refiero, que realmente tú porque has puesto un archivo YAML, pero que puede ser Cualquier la tipo de propiedad archivo. de que esté en la nube, lo que sea. Claro, pues aquí porque ya os digo que esto tiene 3 pasos, esta receta. Pero en el proyecto en el que estoy trabajando, por ejemplo, tenemos recetas con 50 pasos. O sea, el diagrama de flujo del comportamiento de ese automatismo es mucho más complejo que esto. Entonces, al final sí, esto es un archivo YAML como podría ser cualquier otro tipo de archivo. Registro de base de datos, cualquier cosa, realmente. Nos podría valer también. Mientras tengamos secuenciada la automatización, el proceso, la secuenciación de los pasos, lo tengamos registrado en algún sitio, nos vale. Esto es una aproximación y hay muchas alternativas en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Las plantillas que son al final el objeto de datos o el modelo de datos que están manejando. No, la plantilla utiliza la información que necesita ese paso en concreto. ¿Por qué? Porque yo para dar de alta al empleado en nuestro sistema necesito toda la información suya fiscal, por ejemplo. Pero para entregarle el ordenador, no. Para entregarle el ordenador necesito a lo mejor solo su dirección y su nombre. Entonces, en la plantilla voy a tener la información específica de ese paso en concreto. ¿Sí? Imagínate que consumimos una API de correos y yo tengo automatizado que en la solicitud de envío a correos la voy a hacer de forma automatizada, que no la voy a hacer yo manualmente. Entonces, yo tendría en ese paso la información que la API de correos necesita. ¿Sí? Tú puedes reutilizar pasos porque tú puedes tener una entrada genérica y lo puedes utilizar en varios flujos, ¿no? Claro, efectivamente. Si ese paso en concreto se repite en varios flujos, yo lo puedo reciclar, claro, en ese sentido. O sea, lo bueno es que esto es muy flexible, todo lo queramos hacer flexible. Pero hay que ser muy específico también. Entonces, nuevamente, me repito mucho, hay que hacer un muy buen análisis para ver qué necesitamos y cómo implementamos. Más cositas, chicos. ¿En tu proyecto por qué crees que han optado por esto? No tengo los números reales, pero... O sea, por este tipo de solución y no por otra alternativa. Buena pregunta. No sabría responderte a eso. No sabría responderte por qué hemos llegado por aquí. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de usar esto conociendo las cosas que tú ya conoces? Pues yo creo que es porque querían hacer algo con Python que fuera mucho más flexible que utilizar Spring, porque ya hay procesos en el proyecto que utilizan Spring Batch y querían, o sea, teniendo en cuenta que está más enfocado a Data Science y que normalmente todo lo que se trabaja en Data Science es Python, querían hacer una aproximación por ahí, es lo que entiendo. Son equipos que trabajan en Python, ¿no? Sí, somos equipos que trabajan en Python. Yo entiendo que también la experiencia de la persona que ha llegado de montar la plataforma de datos en otra empresa ha podido hacer, con esa experiencia que ya tenía de montarlo así, ha podido hacer que haya optado por esta opción y no. Pero se me escapa esa información. ¿No tenéis datos de rendimiento? Java contra... No, de rendimiento no, porque no hemos llegado a hacer la prueba en Java, pero sí tenemos datos de que esto se interesa, ¿no? A nivel KPI que hablábamos antes. Mejoras en tiempo. Pues, por ejemplo, en ese que eran 50 pasos, creo recordar, 40 y tantos, hemos pasado de un mes de resolución desde el primer paso hasta el último a, creo que eran 8 horas. Para que os hagáis una idea, es que la diferencia es brutal. Brutal. Hay una diferencia increíble.
Hemos tenido que pulir mucho porque ahí son muchos pasos, porque además el consumo de servicios externos, si hay algún cambio en el servicio externo, nuestro paso ya falla, tenemos que detectar cuál es el problema y solucionarlo, pero sí que se nota mucho el cambio. ¿Alguna cosita más? En cuanto a recursos, ¿cómo consume esto? Pues de eso tendríamos que preguntar a Infra qué cambio no, porque es que antes no existía para nada. En cuanto a recursos, pues necesitamos las instancias de los tres componentes, API, demonio y el tercer componente, que es el que consume a nivel externo. Si queremos tener high availability, que es, ¿alguien me ha hecho la mano en español? Alta disponibilidad. Gracias, alta disponibilidad. Si queremos tener alta disponibilidad, pues necesitamos una instancia más de cada uno para evitar que se nos quede colgado algún proceso y que no tengamos acceso o que no funcione el servicio. Y ya más allá de eso, a tema de costes no te sabría decir eso. ¿Cómo desplegáis esto? ¿Que lo tenéis localizado o algo? Sí, esto lo tenemos todo con Jenkins, dockerizamos y desplegamos en OSE. Me pasa como a mí, pues, ¿sabes cómo despliega un Python? No, al final Docker porque necesita... Sí, vaya, y ya está. contener, claro, es súper sencillo porque lo que hacemos es que copiamos, no necesitamos de hecho todo. Sí, porque también hay parte de archivos de configuración que, bueno, que aquí no están, pero hay parte de archivos de configuración que van en la propia configuración de la máquina, que no son necesarios en el componente. Y desplegamos lo que necesitamos, instalamos Py con los requirements y listo. Sí. Y con eso echa a andar. O sea, yo creo que también es una ventaja con respecto a Java. Pero bueno. He visto que antes hacías como tú directamente el commit de la base de datos. Entiendo que... ¿Cómo? He visto que antes hacías un commit directamente de la base de datos cuando terminaba un proceso. Entiendo que eso habrá un framework, ¿no?, que te controle la transaccionalidad. De hecho, sobra completamente, sinceramente, porque el framework lo estoy usando, es SQL Alchemy, que es el que os enseñaba antes, y por defecto este es un ORM, por defecto hace autocomp. O sea, si eliminamos esa línea, guardaría exactamente igual con esta línea anterior. Esto tiene aquí un execute options implícito que tiene un autocommit a true. ¿Vale? Pero bueno, también se puede manejar la transaccionalidad de forma manual con el ORM, que es una opción que provee SQL Alchemy, que es el ORM que se suele utilizar con Flask normalmente. Creo que sí, por lo que hemos estado viendo. ¿Alguna cosita más? La última idea. Dale, pregunta, claro. Yo en la medida de lo posible respondo, lo que sé lo respondo. Ahí el ejemplo que, bueno, entiendo que es un ejemplo, que veo que casi todo lo manejas como lo tienes que hacer manualmente, te lo tienes que picar, es la lectura de archivos, lectura de la nomenclatura, todas esas cosas. No hay algo que ya venga hecho por defecto. Seguro que hay frameworks. Seguro. Todo no lo sé, pero gran parte seguro. Funcionalidades básicas. Seguro que sí. De hecho, incluso porque aquí nos podemos enrollar lo que quieras con generación de archivos CSV o lectura de archivos CSV. En vez de recibir los parámetros por vía API, que tengamos un demonio que recoja, que haga una carga de ficheros y que en esos ficheros esté la información. Es que aquí podemos jugar lo que queramos. Esto es súper flexible. Y seguro que hay frameworks que hacen parte del código. O sea, yo lo que quería era que vierais, o sea, que vosotros podáis jugar en casa a me voy a montar mi proceso de automatización. ¿Vale? Esto lo tenéis en el repositorio de Profile, de todas formas, que lo compartiremos por aquí. Pero mi idea es esa, que aunque haya frameworks, que sepáis que esto os lo podéis picar manita, que es bastante sencillo. Al final, teniendo... ¿Qué pasa? ¿Por qué no se abrió?
que aunque sea bastante sencillo, que se puede ahorrar bastante en algunos pasos. De hecho, en la llamada a servicios externos, por ejemplo, hay frameworks que te conectan, por ejemplo, con otro tipo de base de datos que se utilizan en Data Science o sí, vaya. Hay muchas opciones en ese sentido. ¿Alguna cosita más por aquí? Cri, cri. Pues nada, pues yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias a todos.